Te amo. I love you, I love you, I love you, I love you. Te amo. Te amo. Te amo. Aleluya. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Amén. Abra su Biblia, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible. Sin fe, diga sin fe es imposible. Cambie la ecuación y dígale con fe es posible. Todo es posible. Jesús dijo, para el que cree, todas las cosas son posibles. Hay dos cosas que son necesarias para poder vivir esta vida de victoria que yo creo y que yo predico y que yo experimento. Yo nunca predico lo que yo no experimento. Yo no voy a imponerle a nadie algo que a mí no me funciona. Primero tiene que funcionarme a mí para yo poder tener autoridad moral para predicarlo. Y si yo estoy donde estoy, se lo debo a dos cosas: oración y fe. En ese orden, no fe y oración. Oración y fe. Tanto que una idea que tuve para un mensaje que no lo prediqué hoy, iba a ser en la mañana. Aleluya, hay que orar para llegar. O sea, tú no vas a llegar a ningún lugar en Dios sin orar. Pero tampoco tú no vas a recibir nada de Dios sin fe. Fe va más allá de mis habilidades. Fe va más allá de mis imposibilidades. Fe va más allá de mis estados de ánimo. Me he dado cuenta que muchas veces en los peores estados de ánimo, donde yo no creía que Dios iba a hacer ciertas cosas, Dios me sorprendió haciéndolo. He notado que muchas veces en las circunstancias que aparentemente son menos simpáticas hacia mí, donde yo no creía que la mano de Dios se iba a manifestar, por la fe se ha manifestado. Y por esa razón tengo un compromiso con Dios de predicar esta palabra de fe, porque a mí me interesa que todo el mundo sea feliz y que todo el mundo sepa cómo agarrarse de la mano de Dios, de la gracia de Dios, para recibir lo que necesita. Porque Dios no tiene ningún problema dándonos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario. Es necesario. Gloria a Dios. Hay cosas que no son necesarias. Hay cosas que, si yo tengo un pantalón ajustado, porque es el tamaño es chico, no es necesario que me ponga una correa. Pero si el pantalón es un poco grande, es imperante. O sea que hay veces que hay cosas que no son obligatorias hacerlas. Pero la fe es una de esas cosas que sin ella es imposible agradar a Dios. Gente que tratan de agradar a Dios en otra forma, en tantas cosas, especialmente en los campos religiosos. Pero por alguna razón, quizás yo no entiendo toda la profundidad de este asunto, hay algo que Dios ve dentro del individuo, porque Él conoce nuestro corazón, donde nosotros decidimos creerle a Dios en las circunstancias más difíciles, más imposibles. Y como que eso a Dios le toca el corazón y agrada a Dios, y como consecuencia Dios termina haciendo por nosotros todas las cosas mucho más abundantemente aún de lo que pedimos o entendemos. En este verso, cuántos miles de veces lo he predicado. He estado predicando como pastor. Yo prediqué antes, desde los 12 años, y empecé a pastorear a los 28, así que yo prediqué mucho, pero como pastor llevo predicando 49 años. Es necesario que se acerque a Dios. La fe para acercarse a Dios.
Y cuando yo me acerco a Dios, tengo que creer que Él es o Él existe, como dice Hebreos 11:6. De otra forma, no puedo dejarme ir por los sentimientos o por los pensamientos o por lo que yo pueda sentir en mi cuerpo o lo que sea. Algunas personas, su fe no funciona a menos que la atmósfera cambie. La fe mía no tiene que ver nada con la atmósfera. Es más, no tiene que ver nada ni con la actitud que la gente tenga. Porque en Romanos dice por ahí, si algunos fueran incrédulos, eso no hace nula la fidelidad de Dios. Así que el momento que yo mido la eficacia de mi fe por lo que la gente, eso no tiene ningún peso sobre mí. O sea, algo sobre la fe es muy personal. Yo puedo inspirarte con mi fe, pero yo no te la puedo transferir. Si tienes fe, te la para ti. Yo puedo decirte cómo se consigue, yo puedo decirte cómo crece uno en ella, pero yo no puedo. Ahora, yo puedo darte una impartición del deseo que yo tengo por la fe de Dios. Wow. Pero hay una cosa que es importante, que por medio de esta fe tú conoces a Dios y sabes que uno de los rasgos de Dios es que Él es galardonador, dice esta versión, regalador, recompensador de los que le buscan. Creo que lo dije en la iglesia central. Si tú no oras, no hay fe. La fe no va a funcionar. La fe no es algo intelectual o emocional. Es un espíritu. Es algo que a ti te sucede cuando tú te encuentras con la realidad de Dios que se despierta dentro de ti. Algo para creer por lo imposible. En Marcos 9:23 a Jesús le había, y el trueno dijo amén. En Marcos 9:23 a Jesús le trajeron un muchacho lunático endemoniado, hoy le llamarían epilepsia. Lo habían traído donde Jesús, lo trajeron primero a los discípulos y los discípulos no pudieron echar el demonio fuera. Qué vergüenza, ¿no? El papá vino donde Jesús y le dio la queja y le dijo: maestro, traje mi hijo que está atormentado por demonios a tus discípulos y no pudieron echarle fuera. Y entonces el papá le dice: bueno, Jesús, si tú puedes hacer algo, mire qué cosa, si tú puedes hacer algo, ayúdame. Jesús le dice: que si yo puedo, no, te voy a devolver la papa caliente si tú puedes creer. No es si yo lo puedo hacer. O sea, el problema que tenemos nosotros no es si Dios lo puede hacer, es si yo lo puedo creer. Jesús siempre lo puede hacer. La pregunta es: ¿lo puedo creer siempre? Si yo llegara a un nivel donde yo siempre lo puedo creer, Él siempre lo puede hacer. Porque el problema no está del lado divino, está del lado humano. Somos nosotros los que necesitamos adquirir esta fe para que vivamos una vida llena de posibilidades. En primer lugar, amén, fe es la sustancia para crear lo que todo. Diga: fe es la sustancia. Ok. Y yo sé que los que me han oído predicando fe saben lo que voy a decir. Que si este púlpito está en pie y tiene una forma es porque tiene sustancia. Esta sustancia hay sustancia líquida, hay sustancia material, o sea, sólida, perdón. Esto tiene sustancia sólida. Entonces, esta sustancia es lo que hace que esto tenga cuerpo, que esto tenga existencia, que yo pueda agarrarlo, que yo pueda confiarlo, porque tiene sustancia. La Biblia me dice que fe es la sustancia de cosas que se esperan. O sea, hay gente que dicen que están esperando cosas, pero si tú le preguntas: ¿qué prueba tienes? No sé.
¿Por qué? Porque no han buscado la sustancia. ¿Dónde está la sustancia? La sustancia para mi fe está en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que me da la sustancia, la que me da el body, la que me da el cuerpo, de lo cual yo me agarro para yo creer por mi milagro. El problema es que hay gente que quiere usar la fe como una magia, y la fe no es una magia. Fe viene por oír y oír y oír. Al principio, cuando yo oigo la fe, es una palabra, es una promesa, pero mientras más yo oigo la palabra de Dios, y a esa palabra yo le acompaño mucha oración y relación con mi Señor, entonces ¿qué sucede? Esa palabra empieza a sustanciarse, empieza a tomar una sustancia donde se me hace real. Yo soy Jehová tu sanador, yo soy Jehová tu sanador. ¿Sabes cuántos años yo llevo diciendo eso? ¿Indica eso que de repente no me agarra una congestión de alguna cosa? Claro que sí. ¿Usted cree que eso a mí me va a detener de yo no volver otra vez a leer mis propios mensajes y mis propios libros de sanidad? ¿Por qué? Porque hay una sustancia. Y yo trato de predicar con sustancia. No me gustan los cuentos, sino la sustancia. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Es la convicción o la evidencia. Es la prueba, es la demostración de las cosas que no se ven. Así que la fe tiene que ver con lo que se espera y tiene que ver con lo que no se ve. Ahí que está el problema. Pero aunque yo no pueda tener lo que se espera, pero si tengo la sustancia, tengo la seguridad que la sustancia me va a llevar a yo recibir lo que yo espero. Y aunque yo no tenga la prueba física de lo que yo pido, eso está en el mundo espiritual, pero la fe me produce en mí una demostración interna, una evidencia que las cosas que no se ven son más reales que las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven fueron primeras a las cosas que se ven. Porque todo este mundo perfecto que vemos hoy, también hecho, primero estuvo en el reino de Dios, primero estuvo en el mundo invisible. Pero ¿cómo fue que Dios lo transportó? Entiendan este principio. ¿Cómo es que tú transportas las cosas? ¿Cómo es que tú las sacas del mundo invisible y las traes a la manifestación? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, el decirlo. ¿Qué dijo Dios? No lo que vio. Había oscuridad. Él no confesó oscuridad. Él no confesó el desorden. Hay gente que creen que confesando sus problemas y dificultades y pidiendo oración en una forma siempre de incredulidad, no va, porque ningún predicador tiene una patita de conejo para hacerte a ti un milagro. Y si te lo dice, te está mintiendo. Wow. Pero cuando tú tienes la palabra en tu corazón, porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Fe es el poder creativo en el corazón de Dios, el cual se expresa por medio de ¿qué? De la palabra. La palabra. Tienes que ser alguien que confiesa la palabra. Jesús lo dijo en esta forma: cualquiera que dijera este monte, quítate, échate en el mar. No dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será que es hecho. Fe es una sustancia espiritual de lo que se espera o de lo que se visiona. Fe entonces es lo que sostiene o le da base a las cosas que esperamos, porque las cosas que yo estoy esperando todavía no se han manifestado. La ciudad Maranata aún no se ha manifestado, pero yo la tengo en el corazón y la tengo en la palabra y la tengo en una promesa que he recibido de Dios. Y de repente, sin yo pedirlo, sin yo esperarlo, de repente aparece alguien y me tira una palabra profética sin saber lo que yo estaba pidiéndole a Dios. Hoy me aconteció al final del segundo culto, vino alguien, una señora
bastante joven, y y yo sentí yo sentí la palabra, yo sentí el Espíritu Santo de Dios. Me dio sustancia espiritual con la palabra que me dijo. Yo sabía que Dios me estaba hablando. Y esa fe en lo que Dios ha dicho y en lo que yo percibo, en lo que me sostiene o le da base a las cosas que esperamos. Pero si usted sigue viviendo en esa forma, bueno, lo que será, será, nadie sabe lo que va a pasar. Esa no es la forma de vivir por fe. Tú tienes que ser atrevido. Eso a ti no te hace independiente de Dios, tampoco te hace orgulloso ni prepotente. Te hace que tienes denuedo espiritual. Y a Dios le gusta ese tipo de gente. Porque ese tipo de gente, con ellos Dios se pone de acuerdo. Y si dos de vosotros se ponen de acuerdo, yo prefiero ponerme de acuerdo con Dios y no con un incrédulo. Dios y yo nos convertimos en una mayoría. Y cuando yo tengo la palabra de Dios, ya Dios la dijo. Ahora me toca a mí decirla. El problema es que ya Dios lo dijo y lo sigue diciendo. Y el Espíritu Santo lo sigue diciendo. Me toca a mí ahora yo decirlo. Y si dos se ponen de acuerdo, no necesito más nadie aquí en la tierra, porque ya tengo a Dios que lo dijo, a Jesús que está sentado a la diestra del Padre para ayudarme a mí, y yo que tengo una boca, la cual la debo usar. Así que con la palabra de Dios tengo la palabra, tengo la sustancia que nos da la evidencia de las cosas que no se ven. Y la Biblia nos dice en Hebreos, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo fue hecho el universo? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es una locura. Pero ¿quién habló? Dios. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Y esa palabra ahora tiene que estar en tu corazón. Porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Por eso tienes que leerla, estudiarla. Por eso yo digo a la gente, no se conforme con escuchar mi mensaje una vez. Regrese al púlpito, no a un rosario o a Facebook, y escuche otra vez para que la fe otra vez le rebote. Ahora, sin fe es imposible. Porque fe es lo que te conecta con Dios y su mundo. Dios no está en el mundo de lo sentimental, de lo emocional y de lo conceptual. Dios está en el mundo del espíritu, porque Dios es un espíritu. Pero ¿qué sucede? Que hay un gran abismo entre el mundo espiritual y el mundo natural. Y si usted quiere pasar de un lado a otro, usted necesita algo que se llama puente. Un puente. Si yo quiero ir a Panamá Oeste, necesito pasar uno de los puentes, sea el de las Américas o el otro, porque hay un abismo entre ambos lugares. Bueno, entre el mundo espiritual de Dios y el mundo natural donde yo vivo, hay un abismo, pero ese abismo se puede cruzar, y la única forma que se puede cruzar es por medio de la fe. Dios es un espíritu, y los que le sirven deben hacerlo en el espíritu. La fe es un espíritu, y esa fe tira un puente entre los dos mundos. Y tú sabes cuando conecta. Yo no puedo explicarlo, no hay una forma lógica de explicarlo. Yo lo sé para mí, pero yo no sé explicarlo. Yo sé cuando tengo la fe para algo, pero también sé cuando no la tengo. Y si no la tengo, no voy a hacerme vanidoso u orgulloso para impresionar a alguien. ¿Entiendes? Si no tengo la fe para una enfermedad, yo voy al médico antes que me muera. Si no fuera por los médicos, la mayor parte de los evangélicos estuvieran muertos, porque ellos no saben ni lo que es fe, porque no han tendido el puente. Ese puente puede ser muy largo, puede ser muy tedioso, puede tomar mucho tiempo. Y sucede que los seres humanos en esta época de
de lo técnico, de lo digital y del microondas. La gente quiere las cosas rápidas. Era más fácil 100 años atrás, porque 100 años atrás se estudiaba. Si yo quería conseguir información cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo no podía abrir un teléfono y conseguir cualquier información. Yo tenía que irme, entrar a la biblioteca de la universidad, firmar para sacar una enciclopedia o algo, y si quería información tenía que copiarlo a mano. ¿Y qué sucede? Cuando hacíamos eso, como tú tenías que copiarlo, había una tarea. Entonces cuando tú lo estabas haciendo, se te quedaba en la mente. Pero hoy, como todo, es fácil. Si tienes una tabla o tienes un teléfono inteligente, cualquier información que tú encuentres en la internet, simplemente vas, lo bloqueas, lo cortas y lo copias. Fácil. Y tú, es posible que evites la primera palabra y la última, pero no lees lo otro. Y podemos tener un cúmulo de información. ¿Cuántos libros la gente tiene? Entiende que los han bajado en esa forma en digitales o en PDF, pero nunca los han leído y los tienen ahí. Yo mismo he encontrado libros que yo he bajado, que yo he descargado, y de repente me doy cuenta, los tenía ahí por años, y de repente este libro está poderosísimo, pero siempre estaba ahí. ¿Por qué le digo esto? Porque hay que tener el puente. Por eso, a veces que mi mensaje es un poco loco, como el segundo hoy, porque es diferente. Dios tiene diferentes cosas para ministrarle a diferente gente. Pero la mayor parte del tiempo mi mensaje es un mensaje pensante, es un mensaje analítico, es un mensaje que tiene sustancia para que la gente pueda saber dónde fundar su fe. Yo, y lo que nunca le he dicho a nadie, hoy te estoy invitando a que tiendas el puente de la fe. Sería un buen título para un mensaje futuro. Tiende el puente de la fe. Usted sabe que no es fácil tender un puente sobre un lago, sobre un río, sobre un precipicio, pero se puede hacer, pero toma tiempo. Y muchas veces nosotros estamos esperando que algo, imponme manos y ya me voy, porque no quiero trabajar mi fe. La Biblia dice: ocupaos en vuestra salvación. Otra palabra dice actúa o trabaja, work out your salvation. O sea, que lo que está dentro de ti tú tienes que sacarlo, tienes que exprimirlo, tienes que estudiarlo, porque sin fe es imposible acercarnos a Dios. Creo que nuestro problema es que queremos llevar nuestro mundo a Dios en vez de traer el mundo de Dios a nosotros. Dios quiere enviar su mundo a nosotros. Amén. Espero que no lo esté aburriendo, pero ustedes no son burros. ¿Alguien entendió hasta ahora las dos cositas que he dicho? Amén. Diga cositas. Es palabra de Dios. Son principios. Me han salvado la vida. Me cambiaron a mí de ser un tartamudo en una persona que hablo claramente. Y eso no es fácil. Pero cuando tú lo experimentas y tú lo tienes y tú lo sufres, y tú sufres la burla, y tú sufres, aleluya, la forma como te tratan aún tu misma familia. Imagínense cuando yo tenía que confesar la palabra, por su llaga soy sanado. Yo viví eso. Y no lo niego y lo confieso, porque yo le quiero dar la gloria a Dios de lo que esta fe significa. Y eso lo he aplicado para
cualquier tipo de enfermedad en mi cuerpo, y eso lo he aplicado para la prosperidad, y eso lo he aplicado para el crecimiento de la iglesia, y eso lo he aplicado para que en la pandemia no perdiera ninguno de los edificios, y eso lo he aplicado para formar jóvenes, aleluya, hombres y mujeres para la fe de Dios. Wow. Esa fe te da la victoria sobre el mundo. En 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Alguien aquí es nacido de Dios? ¿A qué yo me refiero, nacido de Dios? ¿Han oído la expresión nacer de nuevo? Cuando yo nací la primera vez, yo no nací de Dios, yo nací de Juan Rosario, mi papá y mi mamá Virginia. Pero cuando yo nací de nuevo, yo nací del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo recibí a Jesús como Señor y Salvador en mi corazón, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces aquí nos está diciendo que para que esta fe funcione, hay una fe natural que la gente usa, pero yo estoy hablando de fe bíblica. Esta fe que nace del que ha nacido del Espíritu, dice que ha vencido al mundo. Es una victoria que vence al mundo. Tú tienes el potencial. Tú puedes vencer ese vicio, tú puedes vencer esa situación, tú puedes vencer cualquier cosa que venga a tu vida con la fe de Dios. El mundo está bajo el maligno, pero la fe tuya viene de arriba. La fe tuya entonces te da a ti la habilidad para vencer al mundo. Todo lo que tiene que ver con el mundo, todo el pecado, tú lo puedes vencer con la fe de Dios. El mundo se interpreta a base de los 5 sentidos. 5 sentidos ya los pueden funcionar porque usted los aprendió en la escuela. Uno de ellos es la visión, la audición, el olfato, el tacto, el sabor. Wow. Y todo lo de aquí se interpreta con los 5 sentidos. Pero tú no puedes interpretar el mundo espiritual con los 5 sentidos de la carne. Tú necesitas el sentido del Espíritu. Por eso es que la fe se sobrepone por encima de los 5 sentidos naturales. Porque hay personas que están en esclavitud a lo que el mundo está diciendo o a lo que las agencias del mundo están diciendo por lo que oyeron. Por lo que oyeron. Interesante que mire lo que la gente dice. La ciencia lo dice. Wow. La ciencia lo dice, pero es interesante que había una vez que la ciencia decía que la tierra era plana. Y todo el mundo decía que la tierra era plana. Hasta que Galileo descubrió que la tierra no era plana. Y aunque la iglesia lo persiguió por eso, pero él decía, es redonda. Así que no me vengan con ese cuento de que la ciencia. ¿Cuántas cosas ha dicho la ciencia y están totalmente erradas? Y el problema hoy en día con la ciencia es que la ciencia y la farmacéutica y las élites económicas están del mismo bando. Y lo que más les importa a ellos es el dinero, no el bienestar de la gente. No creas tú que las farmacéuticas están a favor tuyo. A ellos no les importa que esa medicina tenga un efecto secundario porque ellos no se van a morir. Ellos van a echar millones en su cuenta bancaria. Mientras tú entierras a tu muertito o a tu muertita. ¿Y qué hacen ellos? Saben cómo cuidarse para que ni se le pueda demandar, porque han hecho un arreglo con los gobiernos para que a ellos no se pueda demandar. Por lo tanto, yo prefiero creerle a Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo lo que te pediría es que tan siquiera creas en Dios para que empieces, tan siquiera como le crees a la ciencia. Y después te vas a dar cuenta que un día vas a darte cuenta que es mejor creerle a Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Caramba. No soy anticiencia, pero soy antiengaño. La fe se sobrepasa los 5 sentidos.
El cristiano carnal no vence al mundo porque es esclavo de lo que recibe por medio de los 5 sentidos. Amén. Y si usted está aquí y está usando alguna cosa, usted es libre. Aquí nadie le va a quitar a usted su sistema de que usted cree. Pero es interesante que en medio Panamá se le dijo que los espacios abiertos no hay que usar el bozal. Más del 60% la sigue usando. ¿Por qué razón? Entonces, qué interesante. Le creyeron al sistema cuando el sistema le dijo que era necesario para protegerse. Cuando el mismo sistema le dice que ya no es necesario, ahora no le creen. ¿Por qué? Porque nos hacemos esclavos. Y así es que el diablo esclaviza a la gente. Con eso yo no tengo una pelea con nadie, ¿ok? Pero es que las cosas o sea, lo que sucede en una área se manifiesta en otra área. ¿Por qué razón? Cuando le dicen a uno, por ahí anda el flu, y cada flu viene con un nuevo nombre y es lo mismo. Por ahí viene el flu de Hong Kong, o el flu de New York, o el flu de Puerto Rico, lo que sea. Y la gente se prepara. Y la gente entiende, tiene fe que viene. Y lo reciben. Una pregunta. ¿Por qué no le crees a los hombres de fe como yo que te predicamos? Y te digo, mas el herido fue por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Porque generalmente nadie se muere de un catarro, un catarro, pero alguien sí se muere de cáncer. Entonces, si tú no sabes vencer un catarro, ¿cómo vas a vencer un cáncer? Si eres fiel creyéndole a Dios para un catarro, si algún día tienes que enfrentarte a ese demonio asesino que es el cáncer, es posiblemente que puedas vencerlo, porque si eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho, para que puedas vencer en lo mucho. ¿Me está escuchando? Ahora, uno de los problemas que yo tengo predicando fe por 49 años es que como que la gente cree que yo soy su enemigo. Es que me está quitando mi derecho. Te estoy quitando tu derecho a estar endemoniado en primer lugar. Te estoy quitando tu derecho a estar pobre. Te estoy quitando tu derecho a estar enfermo, a estar pelado o limpio. Eso es todo. Así que yo me constituyo en tu mejor amigo, si tú me dejas. Pero claro, el cristiano carnal no vence al mundo porque es esclavo de lo que recibe por medio de los 5 sentidos. Lo dijo la prensa, lo dijo la radio, o lo dijo el predicador. El predicador es que están hablando disparates. No porque tenga un título de reverendo, eso indica que está hablando palabra de Dios. Tú tienes una Biblia, ve y léela. No lo creas porque Nahum lo dijo, o porque Joel Becerra lo dijo, porque alguien lo dijo. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jeremías? ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo Mateo? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Lucas? Ahí es que está la palabra de Dios. Gracias, Padre. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque lo que es nacido de Dios es una creación de fe con el potencial para vivir por lo que no se ve y aún llamar las cosas que no son como si fuesen. Sin fe es imposible. Diga, sin fe es imposible. Yo me atrevo a entregarle mi micrófono a alguien que pueda y que debata conmigo acerca de lo que estoy predicando. A ver si usted tiene una posición mejor. Venga, ¿alguien quiere? ¿En serio? Y yo lo respeto y le doy tiempo. Y se queda aquí, ¿entiende? Usted va a ser famoso. O sea, le ganó un argumento al apóstol Nahum Rosario. Venga, nadie quiere. Sea Dios. Sea Dios. Y todo hombre
mentiroso. Ahí nos nivelamos todo. Amén. Sin fe es imposible. Pero por la fe estás en pie. Por la fe estás en pie. ¿Usted cree que si yo no tuviera esta fe, yo pudiera predicar por tercera vez? En la forma tan intensa como yo predico los primeros 2 cultos. No. Yo estoy en pie por la fe. Y no importa que al terminar aquí ya simplemente le digo a los muchachos, aquí va el cartucho. Ya lo que queda es un cartucho. Pero la fe me carga. La fe me lleva. En Romanos 11:20 dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás ¿en qué? En pie. No te enorgullezcas, teme. ¿Por qué por la fe yo estoy en pie? Porque con la fe tengo la sustancia de mi futuro. Cuando mi esposa y yo empezamos a tener simiente, hijos, dijimos, los vamos a criar de acuerdo a la palabra de Dios. No vamos a aceptar ninguna posibilidad de que no le sirvan al Señor. Claro, vino la prueba, y la prueba fue Joel. A los 18 años, cuando se descarrió. Esa fue la prueba. ¿Usted cree que yo cambié mi fe? Porque lo que Joel hizo o no hiciera, eso no cambiaba lo que yo creía de la Biblia, que dice, porque la generación de los justos será bendita. Así que él en su pecado, yo decía, él sigue siendo bendito, solamente que él no lo sabe. Y tarde o temprano él va a llegar. 17 años no es cualquier cosa. Entonces, pero en la fe yo tengo la sustancia de mi futuro. La sustancia de mi futuro acerca de mis hijos no estaba en el comportamiento de ellos, sino en lo que Dios había dicho. Tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Por qué por fe yo estoy en pie? Porque cuando estoy en fe, yo no dependo de lo temporal y circunstancial, sino de lo eterno. Un dolor de pie es temporal. Aleluya. Un dolor de muela es temporal. Una carente financiera es temporal. No es eterna. ¿Tú quieres que yo te ayude? Tu problema no tiene vida eterna, pero tú sí. Tú tienes vida eterna. Ya. Ahora, ¿se acuerda que Pedro caminó sobre el agua? ¿Por qué caminó sobre el agua? Porque estuvo firme por la promesa que recibió de Jesús. Pedro no era ningún tontito. Le dijo, si eres tú, dime tú que yo vaya. O sea, si tú no dices, yo no voy a ahogarme. Él conocía a Jesús. Él sabía que él podía confiar en Jesús para él hacer lo que él le dijera y que él no se iba a hundir. ¿Y qué sucedió? Mientras estuvo mirando a Jesús, caminando en la fe de Jesús, estaba firme. Cuando sintió los vientos contrarios y posiblemente pensó en la profundidad de aquel mar que él conocía como un pescador, empezó a hundirse. ¿Cuándo es que empezamos a hundirnos? Cuando quitamos los ojos de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No es el diablo quien te hundió. Tú te hundiste, yo me hundí. El diablo no tiene ningún poder para hundirte a ti, a menos que tú se lo permitas. Porque tú eres hijo de Dios. Tienes el derecho a la fe. Tienes el derecho a la victoria. Tienes el derecho a la vida larga. Tienes el derecho a la bendición de Dios. Por fe estás en pie. Por eso el creyente inteligente debe desarrollar una estructura de fe. ¿A qué me refiero de eso? Una estructura de fe es lo que te sostiene en los momentos que el enemigo quiere destruirte. Padre Santo, si yo lo sé, yo he tenido mis ataques terribles en todos los sentidos.
No creas que para mi esposa yo ha sido fácil bregar con la situación que ya prácticamente se está manifestando la mayor parte de la victoria en su vida. En un examen que le hicieron aquí, le dieron un diagnóstico bastante feo, bastante peligroso. Está en Estados Unidos, le fue a hacerse un examen. Yo no creo que era que aquí mintieron. Yo creo que es que la fe de Dios cambió. Y que cuando le hicieron el otro examen, no había nada de lo que habían encontrado aquí en Panamá. Y estamos hablando de cosas que pueden determinar tu vida o tu muerte. Porque hay cosas que, un ejemplo, yo puedo tener fe para comer pollo o para comer chuleta. El hecho de que en vez de comer pollo yo como chuleta, yo no pierdo nada, sino que tienen un gusto diferente. Pero cuando estamos hablando de que te dieron un diagnóstico que puede ser mortal, ya la cosa es diferente. Ahí tú necesitas verdadera fe. Creerle a Dios. Yo no juzgo a nadie que lo tenga. Yo trato de ayudarle, trato de predicarle. Pero si tú has seguido mi enseñanza por todos estos años, algunos me han seguido desde que salí en Enlace y cuando salí en otra estación de televisión aquí, cuando yo era el profeta de Dios. Usted se da cuenta que lo que yo trato es de usar la fe para ayudar a todo el mundo. Y esa fe me sostiene. Esa fe de Dios. El creyente sabe que Él no sostiene a Jesús. Jesús lo sostiene a Él. Yo no sostengo a Jesús. Él me sostiene. Porque dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. El creyente sabe que Él no sostiene al autor y consumador de la fe, sino que Jesús es quien lo sostiene a Él de adentro hacia afuera. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y por esa fe tú peleas para conquistar. 1 Timoteo 6:12. ¿Y por qué hay que volver a hablar de conquista? ¿Y por qué hay que volver a hablar de victoria? ¿Y por qué hay que volver a hablar de triunfo? Porque viviremos siempre en una eterna pelea. Tenemos un enemigo que se llama el diablo. Él viene a matar, robar y destruir. La Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero tenemos lucha contra principados y potestades, contra demonios. Están activos, nunca se van de vacaciones. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Peléala. Porque es buena. Porque tú la ganas. Si la pierdes, ya es mala. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Echa mano de qué? A la cual fuiste ¿qué? Llamado. ¿Y cómo tú ejercitas esa fe? Ahí está. Habiendo hecho la buena ¿qué? Profesión o confesión. Delante de la gente. Atrévete a hacer el ridículo. Por su llaga estoy curado. Y te duele todo. Mi Dios suplirá lo que me falta y no consigues trabajo. Dios me va a ayudar, Dios me fortalece. Voy de gloria en gloria, de victoria en victoria y aparentemente todo está peor. Esa es la forma como tú hablas. Se llama el lenguaje de la fe. El lenguaje de Dios es el lenguaje de la fe. Por eso Dios no camina con gente incrédula. Dios no camina con gente que no habla su idioma. Si yo no hablo chino, yo no puedo caminar con un chino a menos que el chino sepa inglés o yo sepa chino. Para tú caminar con Dios, Dios tiene un solo mensaje, se llama fe. Un solo idioma, se llama fe. El lenguaje del cielo es fe. Dios es el único que le puede cambiar el nombre a alguien. Abraham significaba padre exaltado. Dios le cambió el nombre. Abraham le puso una A. Abraham es padre de una multitud.
Él no tenía una multitud, pero Dios le llamó eso. ¿Por qué Dios te llama a ti nueva creación? Para que tú te lo creas. ¿Por qué Dios te llama hijo de Dios? Para que tú te lo creas. Y para que tú lo confieses. Y para que tú camines a la altura de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios te llama a la justicia de Dios en Cristo? Para que tú creas que eres justo. ¿Por qué Dios te llama más que vencedor? Para que tú nunca te veas como un cobarde. ¿Por qué Dios te llama cabeza y no cola? Para que tú camines arriba y nunca abajo. Hermano, esto es una lucha espiritual. Es una lucha de poderes entre la carne y el espíritu. Pero gracias a Dios por la fe. Satanás te quiere sacarte de la arena de la fe y llevarte a la arena de las emociones, a la arena de los sentimientos. Esta es una pelea de sentimientos, de emociones, de pensamientos y argumentos que se oponen al conocimiento de Dios. La Biblia dice, trayendo todo ¿qué? Pensamiento cautivo ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir. ¿Qué fortaleza? ¿Cuál es fortaleza? Fortalezas mentales. Lea mi libro, La batalla por tu mente. Hay fortaleza. Lo que la cultura nos enseñó, lo que la religión nos enseñó, lo que las experiencias me enseñaron, se han vuelto fortalezas espirituales donde se acumulan demonios y cosas que nos impiden ver la victoria. Si te criaste siempre rodeado de pobreza y de gente pobre, esa fortaleza, tú crees que es normal ser pobre y que Dios te quiere pobre. Tienes que romperlas. Romper las fortalezas. Sí, yo la rompí. Rompí la fortaleza de la tartamudez. Rompí la fortaleza de enfermarme toda la Semana Santa. Por años. De jovencito. Yeah. El tiempo favorito de Satanás enfermarme era en la Semana Santa. Y mi papá predicando las 7 palabras y yo enfermo en casa. Pero la fe. Por eso soy un predicador de fe hasta que me vaya al cielo. Y yo sé que predico oración, predico Espíritu Santo, predico victoria, pero todo es por fe. La fe te hace más que vencedor, porque te da una conciencia de vencedor antes de comenzar la pelea. Y si tú te ves como vencedor antes de comenzar la pelea, mientras peleas la pelea, vas a saber que eres un vencedor. Y tienes una alta posibilidad de ganar la pelea, porque empezaste con una conciencia de ganador. Y la conciencia es como tú te ves a ti mismo por dentro. Por lo tanto, seamos imitadores de aquellos que nunca soltaron la fe en lo peor de sus circunstancias y situaciones. Y termino Hebreos 11, 32 al 34. ¿Y qué más digo? Hebreos 11, 32. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Qué hizo esta gente? ¿Qué hizo esta galería de héroes? Verso 33. Por fe, quiero que lo lean conmigo porque está ahí en la pantalla. Por fe conquistaron, hicieron, alcanzaron, taparon, apagaron, evitaron, sacaron fuerzas, se hicieron fuertes, pusieron en fuga extranjeros. Y todo por fe. Pero sin fe es imposible. Ponte de pie, querido. Levanta la mano al cielo. Dé gracias por la palabra. Recíbala. Diga, yo la recibo. Diga, yo la recibo. Por encima de mis argumentos. Por encima de mis pensamientos. Por encima de mis prejuicios. Esta palabra de fe me liberta. Me hace libre. Eso es. De gracias. Por la fe yo declaro que esta iglesia está llena. Que la gente viene del norte, del sur,
del este y del oeste. Por la fe yo declaro, aleluya, que la gente va a venir, va a correr al bien de Jehová. Y quiero que aquí se hable fe. Que cuando yo no estoy, los que están aquí hablen fe, declaren fe, le hablen al norte, sur y oeste, le hablen a la gente que no lo saben. Que Dios los llame a este lugar. Levanta las manos. Y carabababa shandala. Y carabababa shandala. Kirababa shalabakatara. Ekoroboshele bekea. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, gracias. Mira a tu pueblo, Señor. Abre el oído, abre el corazón, para que sean gente de fe, gente de victoria. Les amo intensamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vaya con Dios.